Bienvenidos a un día como manicurista. Estamos entrando a la temporada navideña, que es la temporada que más me gusta y donde más trabajo tengo. En el servicio de uñas, las que trabajamos como manicurista, es cuando más tenemos trabajo y menos descansamos. Y esto se debe ya que todos y todas lo que más queremos en esta temporada es estar presentables y arreglados para nuestras fiestas navideñas. La primera cita del día es una clienta regular que viene cada semana por su manicura. Mientras la clienta se relaja en el sillón cómodo, le estaré ofreciendo un café calientito para este frío. Y lo primero que hacemos es comenzar a charlar sobre nuestras vidas. La relación cercana con nuestras clientas es una parte esencial de la experiencia en nuestro trabajo. Un día en la vida de una manicurista está lleno de creatividad, habilidades técnicas y sobre todo conexiones personales. Así que cuando me voy a trabajar, mi día comienza temprano, preparando la estación de trabajo, asegurándome que todos los utensilios y productos estén organizados y esterilizados para garantizar la máxima higiene. A medida que la mañana avanza, me empiezo a encontrar con trabajo en diseños más intricados y detallados. Una clienta viene con la idea de un diseño inesperado en las estaciones del año, así que tengo que seleccionar cuidadosamente colores y detalles que reflejen cada estación. Durante este tiempo, lo que es la aplicación de esmaltes, técnicas de nail art y pulido se hacen evidentes. Cada trazo es preciso y la conversación fluye, creando un ambiente relajado y agradable. El proceso de aplicación de uñas acrílicas generalmente implica la preparación de la uña natural, la aplicación de una capa base, la creación de la forma con una mezcla acrílica y, finalmente, el esmaltado y el sellado. Las uñas acrílicas son conocidas por su durabilidad y resistencia. Son menos propensas a romperse o a astillarse en comparación con las uñas naturales. Normalmente por clienta me llevo entre 2 a 3 horas, ya que me gusta darle su tiempo y su espacio. Aunque las uñas acrílicas son duraderas, normalmente, antes de que nos despidamos de nuestra clienta y de realizar la elaboración de la próxima cita, les recomiendo siempre mantener sus uñas limpias y cuidadas. Se recomienda un relleno cada 2 o 3 semanas para mantener el aspecto y la integridad de las uñas. Por la tarde recibe a una novia y a sus chicas para prepararse para la boda. Es un día especial para todas, así que hay que esforzarnos más por hacer que la experiencia sea memorable. Trabajo en una novia elegante, así que le haremos lo que son las uñas de las manos y las uñas de los pies, coordinando el diseño con el tema de la boda. Es un momento agradable para todas y la atmósfera está llena de emoción y anticipación mientras el grupo comparte historias y risas. Las modas van cambiando y años atrás recuerdo que los colores para novia eran en blanco y plateado solamente, pero ahora las novias se arriesgan más utilizando diferentes tonos que van en vanguardia con esta temporada. Normalmente las novias van preguntando por los diseños y qué tipo de puntas les recomendamos para lo que son las bodas y las fiestas de noche. Diferentes formas de puntas pueden ser apropiadas para ciertas ocasiones o entornos. Por ejemplo, las puntas estileto pueden ser ideales para eventos elegantes, mientras que las puntas cuadradas pueden ser más prácticas para el uso diario.
Pasando el tiempo, el grupo de chicas se retira y se van con todas sus uñas arregladas y listas. Y las últimas citas del día suelen ser para clientas que buscan un toque rápido antes de salir por la noche. Así que vamos a empezar a realizar manicure express, a menudo acompañada de brillantes esmaltes y diseños divertidos. Cada cliente se va con unas uñas pulidas y sonrisas en sus rostros. Así que al final del día vamos a limpiar nuestra estación, guardamos nuestras herramientas y las desinfectamos y despedimos a nuestros clientes con cálidas despedidas. Así que de vuelta a casa. Gracias por acompañarme en un gran día de trabajo. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.